Este es Slobodan Milošević, un político que se presentó como defensor del pueblo serbio, pero que terminó escribiendo uno de los capítulos más oscuros de la historia europea contemporánea. Impulsó guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo, acompañadas de limpieza étnica, deportaciones forzadas y asesinatos masivos. Bajo su poder se multiplicaron las fosas comunes, los campos de concentración y los testimonios de atrocidades que estremecieron al mundo. Pero finalmente, el 12 de febrero de 2002, por primera vez en la historia, un jefe de Estado en funciones respondía ante un tribunal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este no fue un juicio cualquiera, y hoy vamos a recorrer cómo llegó a esa sala, cuáles fueron sus crímenes y cómo la muerte lo arrebató de la sentencia que millones esperaban. Slobodan Milošević nació al este de Serbia el 20 de agosto de 1941, pasando su infancia entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y el auge de la Unión Soviética como una de las potencias globales durante la Guerra Fría. Milošević estudió Derecho y se unió a la Liga de Juventudes Socialistas de Yugoslavia, donde fue ganando respeto y admiración de sus pares por su gran facilidad para liderar. En los 60 y 70 participó en la política de Belgrado, pero también como presidente de grandes empresas, lo que lo colocó en la cúpula de la Liga de los Comunistas Serbios o SKS. Tenía alma de burócrata, pero gracias a su tenacidad, comprendió que el pueblo estaba dirigiéndose hacia un nacionalismo muy fuerte, que incluye discursos de odio étnico y separatismo. Milošević fue astuto y si bien él no era partícipe de los movimientos, logró posicionarse como un referente. Tenía ambición y básicamente él era resultado de una educación comunista, socialista durante la era comunista después de la Segunda Guerra Mundial y pensaba y actuaba así, buscaba preservar su poder y algo sucedió, algo llamado el auge del nacionalismo ocurrió en los años 80 y él simplemente se subió a esa ola. Se presentó como un defensor del pueblo serbio y un defensor de su cultura ante el avance de Occidente. Pasó de ser un funcionario de traje gris a una suerte de vocero del nacionalismo más extremo. Luego de años de participación política y de alianzas dentro de los sectores más extremistas, derrocó a sus oponentes, incluido su mentor Ivan Stambolić, y llegó a la presidencia de Serbia en 1989. Era una época turbulenta, marcada por la violencia étnica y el desmoronamiento de la Unión Soviética, que afectó a todas las naciones satélite de la región. Su famoso discurso en Gazimestán en 1989, durante el aniversario de la batalla de Kosovo, lo catapultó como figura nacionalista, prometiendo proteger a los serbios de cualquier enemigo, incluso si eso significaba derramar sangre de inocentes. Milošević ha llevado a su país a la guerra en Croacia, Bosnia, Kosovo. Ha traído limpieza étnica, campos de concentración. Ha traído desempleo, pobreza, corrupción, represión y miedo. Durante los primeros años de su gobierno totalitario se desarrollaron las guerras balcánicas, que a partir de 1991 enfrentaron a las 6 exrepúblicas yugoslavas, entre ellas Serbia. Milošević fue un actor central durante ese combate, ordenando masacres y utilizando los medios de comunicación estratégicamente para cubrir sus sangrientos pasos. Es por eso que se ganó el apodo de El Carnicero de los Balcanes
y el infame honor de ser el primer jefe de Estado en servicio acusado de crímenes de guerra. Entre las páginas más negras de las guerras balcánicas se encuentra la masacre de Srebrenica. Srebrenica es un municipio al este de Bosnia y Herzegovina que para inicios de 1995 había sido declarada como zona segura por la ONU. Sin embargo, en julio de ese año cayó en manos de las fuerzas serbio-bosnias, que en parte recibían apoyo político y militar de Milošević. Durante la intervención, los serbio-bosnios persiguieron a los habitantes de etnia musulmana buscando aniquilarlos. Más de 8.000 hombres y adolescentes fueron ejecutados en cuestión de días, en un genocidio planificado y sistemático para erradicar a los bosnios musulmanes de Srebrenica. Por otra parte, las mujeres y los niños fueron hambreados y posteriormente expulsados a la fuerza, mientras los cuerpos de sus esposos, padres y hermanos mayores eran arrojados a fosas comunes sin marcar. En el momento de la matanza, la ciudad se encontraba bajo la supuesta protección de 400 cascos azules holandeses. Soldados serbobosnios al mando de Ranko Mladić sitiaron la ciudad y durante varios días asesinaron a más de 8.000 varones musulmanes de todas las edades. Mientras hombres y niños eran separados para ser ejecutados, las mujeres y las niñas eran enviadas al territorio controlado por el gobierno de Bosnia. El ataque incluyó torturas, fusilamientos e incluso el secuestro de soldados neerlandeses que habían sido enviados como parte de la ayuda humanitaria a la región. Las tropas serbobosnias no solo amenazaron con fusilar a los 55 rehenes, sino también volar en pedazos una fábrica en Potocari que alojaba a miles de civiles y decenas de soldados de asistencia de UNPROFOR. Las imágenes de estos crímenes dieron la vuelta al mundo, demostrando que la violencia heredada de la Segunda Guerra Mundial seguía latente y que los gobiernos modernos aún eran capaces de la barbarie más extrema. La masacre de Srebrenica también fue un símbolo del fracaso de la pacificación occidental. La ONU aseguró que la región estaba en paz, y pocos meses después se llevó a cabo una limpieza étnica sin precedentes en suelo serbio-bosnio. Si bien Milošević no estuvo al frente del asesinato de esas 8.000 víctimas, su apoyo fue fundamental para que hombres como el comandante Ratko Mladić, jefe de Estado Mayor del Ejército de la República de Srpska, cometiera esas atrocidades. Pero Srebrenica no fue el único sitio donde se vivió el infierno de las guerras balcánicas con una participación estelar del infame líder serbio. Durante 1495 días, Sarajevo fue la capital mundial del dolor. Es que durante casi 4 años, entre 1992 y 1995, la actual ciudad principal de Bosnia y Herzegovina se encontró rodeada por fuerzas serbobosnias y el Ejército Popular Yugoslavo. Nuevamente, el objetivo era concretar una limpieza étnica para saldar viejas cuentas entre pueblos que durante años coexistieron dentro de la extinta Yugoslavia. Durante el asedio fallecieron 12.000 personas, mientras que otras 50.000 resultaron heridas. El 85% de las víctimas eran civiles que quedaron en el fuego cruzado del conflicto. Como en la masacre de Srebrenica, la participación de Milošević fue colateral, brindando apoyo a las fuerzas serbobosnias que aniquilaron a los habitantes de Sarajevo. Por ejemplo, en 1992, los representantes de Bosnia y Herzegovina reclamaron a Milošević que retirara las tropas invasoras, a lo que el jefe de Estado respondió aceptando retirar a los soldados que no fueran naturales de la región, lo que implicaba retirar una porción ínfima de las fuerzas que asediaban Sarajevo.
era una burla. Sus manos estaban tan manchadas con sangre como las de los francotiradores que vigilaban las principales avenidas, regando con sangre de civiles el pavimento. No había refugio seguro. Las colas para conseguir pan eran atacadas, los hospitales bombardeados y las escuelas convertidas en cementerios improvisados. El sitio de Sarajevo no fue una batalla militar, sino un castigo colectivo diseñado para quebrar la resistencia de la población civil. Y todo bajo la sombra del poder de Milošević. Pero el líder serbio aún tenía una misión que cumplir, y para ello tenía que recrudecer sus métodos dictatoriales. Entre 1998 y 1999, la represión de Milošević se intensificó en Kosovo, una región donde las tensiones étnicas entre albanos y serbios habían recrudecido. En los años previos se vio un resurgimiento del nacionalismo albanés, con el crecimiento del Ejército de Liberación de Kosovo, o ELK, un grupo paramilitar albano-kosovar que preocupaba al gobierno de Milošević. Su respuesta fue terminante: aniquilación o expulsión masiva de la amenaza incipiente. En 1998, Milošević comenzó a expulsar a los albaneses étnicos de Kosovo, creando casi 1 millón de refugiados. La indignación occidental por una masacre de civiles a principios de 1999 preparó el escenario para una campaña de bombardeo masivo por parte de la OTAN. Durante 78 días y a un costo de $3.000 millones, cayeron las bombas. La campaña de terror fue impresionante. Aldeas incendiadas, violaciones sistemáticas de las mujeres como arma de guerra, fusilamientos arbitrarios y torturas a los principales líderes del ELK. El objetivo era destruir esa fuerza paramilitar y llevar a cabo otra limpieza étnica, esta vez apuntada contra los albano-kosovares. En total, más de 800.000 personas fueron desplazadas de sus hogares a punta de rifle y bajo amenaza de ser asesinadas a sangre fría. Pero eso no era todo. Ser echado de tu tierra no era el fin del sufrimiento. Los convoyes de refugiados eran frecuentemente atacados por milicias secretas de los mismos hombres que les aseguraban no lastimarlos si se marchaban. Fue este escenario el que llevó a la OTAN a intervenir militarmente, bombardeando Yugoslavia en 1999 y aislando aún más al régimen de Milošević. La OTAN enmarcó el ataque como una guerra humanitaria, lo que el líder serbio aprovechó para construir propaganda nacionalista que apuntaba al imperialismo occidental como causa de todos los problemas de su pueblo. Sin embargo, su narrativa empezaba a declinar y era cuestión de tiempo para que el carnicero de los Balcanes tuviera que rendir cuentas ante la justicia. El nuevo milenio encontró al gobierno de Slobodan Milošević rodeado por tensión interna y externa. Es que la mano dura con la que había controlado a su pueblo ya no podía contener la furia de una sociedad que estaba harta de represión y de mentiras. Las protestas masivas no se hicieron esperar y no había manera de contener la oleada de repudio que recibió el líder. El eslogan era Gotov je, es decir, está acabado. Bo por otpor, Gotov je, él ha terminado. Gotov, ya, él ha terminado. Fue atrevido, audaz, valiente decir Milošević, él ha terminado. Ni siquiera dijeron Milošević, dijeron él ha terminado. Todos sabían a qué se referían.
La imagen del líder estaba por el piso a causa del desempleo y la falta de alimentos. Para empeorar la situación, Milošević sufrió una histórica derrota electoral que se negó a reconocer, enfureciendo aún más a un pueblo que estaba listo para un cambio que dejara en el pasado la violencia y la represión estatal. El régimen desata una ola de golpizas y arrestos. Con cada arresto, los manifestantes aparecen rápidamente en las comisarías y prisiones. De los años 1960... La presión popular en Belgrado y la pérdida de apoyo dentro de su propio círculo lo obligaron a retirar las fuerzas represivas de las calles. Era la primera señal de debilidad de un tirano que durante una década se había demostrado intocable. Sabíamos que Milošević puede resistir solo con el apoyo de la policía y el ejército. Y sabíamos que si puedes influir en la policía y el ejército a su alrededor y hacer que piensen si deberían apoyar a Milošević o no, o al pueblo, él no puede sobrevivir. En abril de 2001 fue arrestado por corrupción y malversación de fondos públicos. Si bien esta primera acusación no rindió frutos, meses más tarde fue entregado al Tribunal Penal Internacional de La Haya, marcando un hecho histórico. Por primera vez, un ex jefe de Estado sería juzgado por crímenes de guerra en un tribunal internacional. Sin embargo, pronto quedó claro que no sería fácil enjuiciar a un dictador por la brutalidad ejercida en el contexto de un conflicto salvaje como lo fueron las guerras balcánicas. En 2002 comenzó el juicio contra el dictador serbio. En la ciudad de La Haya se inició un proceso legal en el que se acusaba a Milošević de crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio, presuntamente acaecidos durante la guerra de Yugoslavia. Las imágenes de su traslado en helicóptero dieron la vuelta al mundo, marcando un antes y un después en la vida de los habitantes de las ex naciones yugoslavas. La enorme cantidad de testimonios y de documentación sobre las órdenes sangrientas del jefe de Estado hicieron del juicio una auténtica odisea, en la cual los fiscales tuvieron que navegar entre pruebas y versiones contradictorias para dictaminar el grado de responsabilidad de Milošević. At the war crimes trial of Slobodan Milošević today, the former Yugoslav dictator maintained his defiance. After hearing more graphic descriptions of the atrocities he is accused of ordering, Milošević angrily denounced both the charges and the United Nations Tribunal itself. One judge called the defendant's diatribe irrelevant. Una de las estrategias de Milošević fue cuestionar la validez y legalidad de su arresto y extradición a los Países Bajos. El ex jefe de Estado argumentó que fue aprehendido en un contexto de inestabilidad social que fue aprovechado por fuerzas extranjeras para deportarlo y ponerlo en el banquillo de los acusados. Se ha decidido que se tomarán acciones en varios foros para impugnar la legalidad de su detención y arresto en Yugoslavia. Y en particular, se iniciará una acción en los tribunales holandeses, aquí, dentro de las próximas semanas, para impugnar la legalidad de su arresto y detención aquí. Milošević trató de retrasar el juicio cuestionando la validez del tribunal que llevaba adelante el caso. Es que el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, o TPII, fue formado especialmente para casos como el del líder serbio. El jefe de Estado consideraba que no era imparcial y que tenían una agenda contra su persona por motivos ideológicos. Es por eso que trató de recurrir a otras instituciones internacionales para apelar la validez del proceso. La estrategia general es que utilizaremos todos los foros fuera del TPII para impugnar su detención ante el TPII. Así que, por ejemplo, los tribunales holandeses, la Comisión Europea, probablemente acciones en la Asamblea General. Estamos tratando de iniciar algo en la Asamblea General y su posición ante el TPI aún está en el aire porque... Otro factor que retrasó notablemente el juicio
fue la salida del ex dictador serbio, quien enfermó en numerosas ocasiones durante el proceso. Inicialmente, Milošević ofició como su propio abogado defensor, aprovechando su formación legal. Sin embargo, con el tiempo contrató asesores que lo representaron. El exmandatario comprendió que una condena era muy probable y quería asegurarse de que el tribunal fuera misericordioso con su pellejo. Luego de años de espera, el 11 de marzo de 2006, el juicio contra Slobodan Milošević tuvo un giro inesperado, uno que dejó insatisfechas a las víctimas de su reinado tiránico. La muerte de Slobodan Milošević, no se puede estar feliz por la muerte de alguien, pero la muerte de Slobodan Milošević trae un cierre al proceso, a su juicio y a todo lo que Serbia pasó durante su gobierno. Durante los últimos 5 años, desde que fue extraditado, Serbia vivió una vida diferente, pero su muerte, todos estaban esperando algún tipo de resultado de su juicio y nadie esperaba este tipo de resultado. Todos esperaban que él fuera, todos los serbios esperaban que fuera condenado, aunque no estaban de acuerdo con por qué estaba haciendo, de qué se le acusaba. Milošević fue hallado muerto en su celda en la mañana del 11 de marzo de 2006 en el centro de detención del Tribunal Penal en Scheveningen, en la ciudad neerlandesa de La Haya. Su fallecimiento se hizo público al día siguiente, lo que generó ciertas suspicacias al respecto. El presidente del tribunal que juzgaba al ex jefe de Estado convocó a una audiencia de emergencia. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi pesar por la muerte de Slobodan Milošević ayer por la mañana. También quisiera manifestar mi profunda decepción de que el juicio contra Slobodan Milošević no se concluirá. Y es extremadamente lamentable que las víctimas y sus familias no tengan una respuesta final, en este caso, sobre la responsabilidad del acusado. La primera sensación fue de dolor. Con la muerte de Milošević se enterraba cualquier posibilidad de justicia respecto a las acusaciones que giraban en torno al dictador. De inmediato se puso en marcha la investigación forense correspondiente para dictaminar cuál fue la causa de muerte del detenido, quien era regularmente atendido por un médico para controlar su salud y estado físico. Un equipo forense holandés, incluidos forenses, realizó un examen de Slobodan Milošević en su celda ayer. Debido a que los forenses holandeses que examinaron a Milošević no pudieron establecer una causa de muerte, se ordenó una autopsia sin demora, como lo exige la ley holandesa. La autopsia se llevará a cabo en el transcurso de hoy. Mientras se esperaba una segunda opinión médica, las sospechas no tardaron en aparecer. Algunos sugirieron que Milošević se había suicidado. Otros que le habían proporcionado una sustancia venenosa que provocó una falla coronaria con el objetivo de que Milošević no pudiera inculpar a otros involucrados en sus crímenes, hombres que actualmente ocupaban cargos de poder en la Federación Rusa y otros países de la región. Finalmente, el grupo de forenses dio su veredicto. Según los patólogos, la causa de muerte de Slobodan Milošević fue un infarto de miocardio. Además, los patólogos identificaron 2 afecciones cardíacas que sufría Slobodan Milošević, las cuales, dijeron, explicarían el infarto de miocardio. El Ministerio Público de La Haya informó al secretario que aún se llevará a cabo un examen toxicológico. Se ha informado al tribunal que el informe final se emitirá lo antes posible. El informe final de la investigación concluyó que Milošević falleció por causas naturales, descartando la presencia de cualquier sustancia que pudiera desencadenar un problema de corazón. En marzo de 2006, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia puso fin al juicio contra Slobodan Milošević con una audiencia en la que se lamentó que su muerte haya privado a todas las partes de un veredicto en el caso. Sin acusado, no había posibilidad de justicia.
Las autoridades a cargo de llevar el juicio se lamentaron por la muerte prematura de Milošević, no tanto por el fallecimiento del líder, sino porque truncó para siempre la búsqueda de respuestas para un pueblo que las necesitaba con desesperación para cerrar su doloroso pasado. El juicio de Slobodan Milošević representó un antes y un después en la justicia internacional. Aunque no concluyó con una sentencia, envió un mensaje claro. Ningún líder, por poderoso que sea, está a salvo de rendir cuentas. Su muerte dejó un vacío legal, pero no borró la memoria de las víctimas ni el precedente histórico. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en los criminales más buscados del siglo XX, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, te esperamos en la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.